Vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados Celsius. Y lo primero que vamos a hacer es pesar nuestros ingredientes secos. Siempre les recomiendo que sea en una báscula en lugar de las tazas, porque en repostería es mucho más preciso y siempre nos va a quedar mucho mejor si lo pesamos. Entonces vamos a pesar 270 gramos de harina y de una vez lo vamos a cernir. 270 gramos de harina, vamos a cernir aquí también 130 gramos de azúcar refinada. Y vamos a incorporar nuestra cocoa, son 50 gramos. 50 gramos de cocoa. Y vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Una pizca de sal. Esto es súper importante que no se nos pase porque la sal es lo que hace que resalten los sabores. Entonces realmente si queremos que nuestro postre nos quede súper rico, ese no se nos puede pasar. Y yo le voy a dar un toque distintivo con nuez moscada. Entonces nada más le voy a echar una pizca de nuez moscada. Esto lo pueden omitir o agregarle algún otro ingrediente que les guste, como cardamomo o incluso canela o hasta chile piquín puede ser. Canela con chile piquín queda súper bien. Vamos a cernir esto súper bien. Y todo esto que nos queda aquí, esto lo vamos a tirar, esto no tiene sentido. Y vamos con este globo a mezclar súper bien para que nos quede uniforme nuestra mezcla y queden súper bien nuestras donas. Vamos a dejar de lado nuestros ingredientes secos y ahora vamos a incorporar nuestros ingredientes húmedos. Realmente esta receta es súper fácil, no necesitas batidora ni ningún otro aditamento más. Es simplemente juntar ingredientes secos con ingredientes húmedos. Y vamos a utilizar una taza de leche entera, un huevo. Esto es importante que esté a temperatura ambiente, incluso puede estar un poquito tibio, porque vamos a derretir 70 gramos de mantequilla en el microondas con mucho cuidado, de 30 segundos en 30 segundos, porque si no se nos va a hacer un despapalle en el micro y luego limpiarlo es muy molesto. Entonces vamos a derretir la mantequilla y vamos a agregarle 2 cucharaditas de vainilla. Ya quedó nuestra mantequilla derretida. Por eso les digo que es importante tener la leche a temperatura ambiente o incluso algo tibia, porque si no, con la mantequilla derretida que está pues un poco caliente, se nos puede llegar a solidificar. Y esto vamos a mezclarlo únicamente para que los ingredientes se incorporen. Y ya lo único que tenemos que hacer es juntar nuestros ingredientes líquidos a nuestra mezcla de ingredientes secos. Aquí es importante no sobrebatir para que nos quede una dona que se deshaga súper bien en la boca. Si batimos de más, esto tiende a que nuestro pan se haga un poco más duro, entonces no queda de la consistencia que queremos. Nada más así que se unan los ingredientes y con eso es suficiente. Ya tenemos aquí nuestra mezcla lista para poner en nuestro molde. Tengo este molde de donas para hornear. Vienen 6 y esta receta sale en 12. Vamos a ponerle este spray, este aceite en aerosol. Generoso, porque es importante que no se nos peguen, porque una dona pegada a un molde es un desastre. Entonces ahora con esta manga de plástico, puede ser incluso un cucurucho hecho con papel encerado o una bolsa de papel en su defecto, vamos a poner nuestra mezcla para después disponerla en el molde. Hay que tener cuidado de no llenarlo de más, porque si no también se nos hace un batidero. Entonces creo que con este es suficiente.
y estamos listos para disponer en nuestro molde. Hay que rellenarlo 3/4 de su capacidad. Entonces, así va bien. Vamos a hornear nuestras donas por alrededor de 10-12 minutos. Y por mientras vamos a preparar un glaseado que es un ganache. Entonces vamos a necesitar media taza de chocolate, puede ser de esas chispas de Hershey's o incluso de las tabletas cortadas, o yo compré estas que son como gotitas, que es chocolate para derretir. Entonces vamos a poner media taza de nuestro chocolate, media taza, un poquito más. Ahí está. Y aquí tengo 20 gramos de mantequilla. Todo esto lo vamos a poner en el microondas para derretirlo. Y alrededor de 2 o 3 cucharaditas de crema para batir. O incluso pueden utilizar la leche evaporada, también queda súper bien. Entonces vámonos al micro 30 segundos y lo checamos hasta que se derrita. Así queda la consistencia de nuestro ganache. No hay que sobrecalentarlo porque se nos puede quemar el chocolate. Aquí todavía se puede ver que hay pedacitos de chocolate que no se derriten, pero con el mismo calor se van a derretir. Y salieron nuestras donas del horno. Estas realmente solamente necesitan 5 minutos para enfriarse y vamos a desmoldarlas. Únicamente las aventamos así. Y aquí ya están listas. Acá tenemos nuestro glaseado de chocolate, nuestro ganache, y vamos a comenzar a decorarlas. Realmente aquí hay dos opciones. El ganache puede estar un poquito más líquido si lo calentamos en el micro y nos va a quedar un glaseado un poquito más transparente. A mí me gusta esta textura que queda un poquito más firme. Entonces vamos a ir poniendo una por una. Huele bastante rico. Ya para decorar es opcional, pero yo aquí tengo chocolate en trozos. Esto es importante ponérselo cuando todavía nuestro glaseado está tibio para que sí se peguen bien. Pueden ponerle también sprinkles o incluso frutos rojos o cualquier otro ingrediente que les guste.